En la fantástica tierra de Midgard está ocurriendo una guerra no por el poder, sino por una diosa. El caballero Caim y sus soldados de la Alianza luchan contra las fuerzas del Imperio que intentan invadir el castillo donde se resguarda la diosa de los sellos y la única hermana de Caín, Furiae. Existen en el mundo 4 sellos que impiden a unos seres de otra dimensión invadir la suya: el sello del bosque, desierto, mar y un último que representa al resto de sellos, a la diosa en sí. El Imperio ya asesinó a sus padres y redujo a cenizas su reino. Caim asesina a todos sus enemigos sin ningún tipo de compasión, pero uno de ellos le produce una herida casi mortal en su espalda. Caim oye que sus enemigos se han adentrado en el área del castillo. En el patio interior se encuentra al que podría ser su peor enemigo, un dragón rojo, el mismo tipo de criatura que asesinó a sus padres. Sin embargo, es consciente de que con la herida que porta a su espalda y las ataduras del dragón, ninguno llegará muy lejos, y Caim, en pos de su venganza, le propone realizar un pacto. La vida de ambos ahora está ligada. Sus heridas serían sanadas, uno no vivirá sin el otro, pero este pacto tiene un efecto adverso en el humano que lo realiza. En este caso, deja a Caim una marca del pacto en la lengua, que lo deja sin voz, pero mantiene comunicación mental con el dragón. En la estancia de Furiae se encuentran ella e Inuart, un amigo de la infancia de Caim, músico, y el caballero prometido de Furiae hasta que se convirtió en la diosa protectora del sello sagrado, que le impide mantener cualquier tipo de relación. Para poner a salvo a Furiae, deciden viajar a la aldea de los elfos, que se mantienen neutrales ante estos enfrentamientos. Pero las malas noticias le siguen allá donde van. El dragón informa de que oye una escalofriante voz proveniente de la aldea de los elfos. El Imperio se les adelantó atacando la aldea, reduciéndola a un montón de restos ardientes y sumiendo a Inuart en la desesperación. La misma voz que oyó el dragón vuelve a resonar. Se trata del sumo sacerdote Verdelet, líder espiritual de la Alianza y protector de los 4 sellos. Este ha realizado un pacto con un dragón petrificado y desea que traigan a la diosa Furiae a su santuario para protegerla. Inuart y ella se dirigen al santuario, mientras Caim y el dragón continúan investigando las ruinas. Un soldado del Imperio grabó en el suelo con sangre unas palabras que hablan de los custodios, desconociendo quiénes estos eran. Tras atravesar el bosque descubren a un hombre llamado Leonard, sumido en la desesperación, que ha intentado suicidarse por perder a sus hermanos en el incendio de su iglesia en el bosque. Al igual que Caim, ha formado un pacto con una hada nada agradable, que le ha costado la vista. Las hadas, así como el rey de estas, protegían el sello del bosque, pero los numerosos soldados del Imperio entre los que se abrió paso Caim lo destruyeron primero. Hay un detalle que se escapa fuera de Japón, y es que los diálogos de Leonard no insinúan tanto el hecho de que es un pedófilo. Incluso los soldados que atacaron el bosque eran jóvenes, y a Caim, por ejemplo, le siguen dando igual a quien asesine. Entre las bromas del rey hada se le escapó que los monjes que protegían el sello del desierto han muerto, y allí se encaminan, donde Caim se topa con Furiae escapando. Inuart y Verdelet fueron capturados por el Imperio aunque separados. Verdelet primero le cuenta los planes del Imperio unido a la Orden de los Custodios, de usar las semillas de la resurrección para reconstruir el mundo, y para que surjan tienen que destruir los sellos. Así que antes de buscar a Inuart deben proteger el santuario del desierto, fuertemente atacado por el Imperio, pero sus números son mayores y terminan por destruir el sello. Caim y Verdelet deciden volver con la diosa a la que entregan el arpa de Inuart, que encontraron en el desierto, ya que no dieron con él. Inuart estaba en otra prisión del desierto, torturado psicológicamente por la sacerdotisa de la Orden de los Custodios, haciendo que caiga bajo el embrujo de los ojos rojos, y formando un pacto con un dragón negro a cambio de su cantar. Todo para obtener poder con el que proteger a Furiae, liberarla de la carga de ser una diosa y recuperar a su esposa. En la prisión imperial, otro pacto se ha llevado a cabo. Los espíritus del fuego y agua han sellado su unión con una prisionera elfa, Arioch, cuyo pacto le ha costado su capacidad para concebir hijos, pero su ya trastornado psique le ha llevado a querer proteger a otros niños en su interior, devorándolos. Al no saber dónde retienen a Inuart, se dirigen a los páramos, y en mitad de la noche mientras descansan, un dragón negro les sobrevuela con un jinete en su lomo. Inuart, sin embargo, es diferente. Su aura es más siniestra. Gracias al poder del pacto, piensa proteger a Furiae por su cuenta, pero no van a dejar que se la lleve, y Caim se enfrasca en batalla contra Inuart para impedirlo, siendo derrotado fácilmente, él y su dragón, dejando que Inuart se lleve a Furiae a los terrenos del Imperio.
De camino a los terrenos del Imperio se topan con una aldea oculta, donde un niño, víctima de un pacto por la pérdida de su madre, aguarda junto a una criatura que ha enlazado su destino, un gigante de piedra, un golem. Un niño que entregó su tiempo, un niño eterno amigo de este golem. La hermana de Sere, Mana, fue raptada por la Orden de los Custodios y quiere acompañarlos para rescatarla. Por el camino, sería raptado y ofrecido como premio en un coliseo, pero durante el tiempo que ha empleado en salvarlos, los 3 sellos serían destruidos dejando únicamente a la diosa. Con el fin de terminar, la Alianza reúne a todas sus tropas en pos de una batalla definitiva, el Imperio con unas enormes máquinas de guerra, y la Alianza con Caim y su dragón. La Alianza consigue una clara victoria, quizás demasiado fácil, hasta que del cielo caen poderosos ataques mágicos. Tales poderes solo auguran que la vida de la diosa corre peligro. Caim vuela para entrar en la fortaleza aérea del Imperio inexpugnable por la altura, hasta que Inuar desciende en su dragón negro para darle caza. Su estado no es el de una persona cuerda, sus ojos rojos, su forma de hablar, como repite el nombre de Furiae una y otra vez, consiguen hacer que se retire y seguirle a través de las corrientes de aire para infiltrarse. En su interior, atraviesa toda la fortaleza hasta llegar a la estancia en la que se encuentra Furiae, apuñalada junto a la sacerdotisa de la Orden de los Custodios, Mana, la hermana de Sere. Olvidando su sed de sangre, da vuelta atrás sintiendo el caos que se desata en el exterior, a la vez que Inuar vuelve para encontrarse la horrible escena de su amada apuñalada. Ahora libre del hechizo de Mana, toma a Furiae y escapa. Lo único que podría devolverle a su amada son las semillas de la resurrección, ahora que todos los sellos se han roto. Caim e Inuar vuelan entre ataques hacia una vieja ciudad imperial en ruinas donde las semillas se han esparcido. Atraído ante la situación, el sagrado dragón pristino ha abandonado su morada junto a sus vástagos, pero junto a Caim, el dragón rojo ha despertado extrañas sensaciones en él, y derriban a tal legendario dragón, provocando masacres allá donde van. Solo Mana queda en la capilla, lista para ser ejecutada por la mano de Caim, pero Verdelet le detiene. Un alma joven, por grandes que sean sus pecados, es un acto que requiere una conciencia de hierro. La manera que encuentra Verdelet de ponerle fin es sellando el mal que alberga en su cuerpo, pero a mitad del conjuro, Mana lo repele y comienza a crecer en tamaño. La rabia de Caim y el dragón sigue siendo mayor, y consiguen derrotarla, haciendo que vuelva a su tamaño original. De vuelta a la capilla, Mana suplica a Caim que acabe con su vida, a lo que éste responde con fría ignorancia. El mundo necesita una nueva diosa guardiana de los sellos. Solo el dragón sería capaz de soportar una gran carga así, ya que ningún humano puede desafiar su poder. Ha sido un tiempo el que ambos han pasado juntos, una amistad cimentada en un montón de cadáveres. Jamás pensarían que uno derramaría una lágrima por la misma criatura que asesinó a sus padres, y otro le regalaría su nombre a un humano, el primero y último de los suyos en conocerlo, Angelus. Este solo es uno de los posibles desenlaces que el mundo de Midgard podría surgir, conocido como Final A, un final bueno entre comillas. Por suerte estos son diferentes desenlaces, a diferencia de Drakengard 3 con sus diferentes ramas temporales. Así pues, vamos con el B. En este caso, retrocedemos hasta el momento en que Inuar se lleva a Furiae hasta una de las semillas donde devolverla a la vida. Con el aspecto de un huevo, introduce en su interior a su amada, para ver cómo emerge poco a poco un ser completamente diferente que ha dejado de ser quien conocía, para anunciar el fin de la raza humana. Acabar con su hermana no sería el fin, puesto que las semillas dejaron tras de sí nuevas hermanas que llevaría al último capítulo del mundo. Si por el contrario, en el final C, Caim se adelanta y acaba con Inuar antes de que ésta llegue a la semilla, sería Mana quien lo haga. Su deseo de dominar sobre los dragones se vuelve contra ella, y acaban devorándola. Pero el dragón que acompaña a Caim, quizás afectado por la semilla, por su deseo de acabar con los humanos, o solo su instinto, torna una forma más demoníaca, y da por terminado su pacto con Caim. Este recupera su voz, y lucha contra el dragón hasta acabar con su vida, ahora desligada de la suya. Caim destruye la semilla, y el santuario retumba entre los rugidos de los dragones que auguran la destrucción de nuevo de la raza humana. Si por el contrario llegan hasta la fortaleza marítima antes del sacrificio de Furiae,
La transportarán a la fortaleza aérea, llegando a tiempo antes de ser sacrificada, pero la realidad es que Mana es quien en realidad espera allí. Esta repite las palabras que alberga el corazón de Furiae y revela ante Caim y su ejército un incestuoso amor por él. Ante el rechazo de su hermano, empuña una daga y se apuñala. Sin embargo, llegará hasta Mana antes de que ella llegue a Furiae. Sere, su hermano, intenta hacerla volver en sí, pero la influencia de los custodios es demasiado fuerte en ella y le pide a Golem que la mate. La fortaleza comienza a temblar ante la llegada del fin del mundo. Las armas de los dioses descienden. Numerosos y gigantescos bebés comienzan a invadir el plano de los humanos y arrasar con todo. Arioch, quien dio su matriz, pierde completamente la cabeza y se deja devorar por estos seres. Leonard se sacrifica en una gran explosión para proveer de una vía de escape a sus compañeros. Mas, al final de su camino, solo aguarda la gran aberración, una criatura que hace temblar el mismo gran tiempo. Mas, esa es la clave para derrotarle. Empleando el poder del tiempo que permanece encerrado en el cuerpo de Sere, este viaja a lomo del dragón con Caim y así congelar el tiempo de la aberración para toda la eternidad, mientras pide perdón a Mana. Y sin embargo, entre todas estas posibilidades alternativas, es solo una la que rompe las barreras del espacio y el tiempo, la que a futuro nos concierne. Caim, enfrentando junto al dragón a la aberración en un mundo diferente al suyo. ¿El mundo de los dioses? No, es el nuestro. Más concretamente, Tokio. Su extraño combate culmina con la victoria de Caim y su dragón. La aberración comienza a desintegrarse, y ante el desconocimiento de este extraño mundo, las fuerzas de defensa japonesas derriban con misiles al dúo, que deja empalado al dragón sobre la torre de Tokio.